Estudié 5 años en Cuba para ser dentista y hace prácticamente 3 que no toco a un paciente. No porque no quiera, sino porque la vida en Cuba me obligó a buscar otros caminos. Creo que toda buena historia comienza con un había una vez. Una vez más pasé de ser el profesional a ser el paciente. Los otros días, una vez más, pasé de ser el profesional a ser el paciente. No saben la nostalgia que me dio después de tanto tiempo sentarme en un sillón odontológico, estar dentro de una clínica dental, y es por esto y por una obvia razón que en esta vida todo tiene su momento justo y exacto, que pensé en hablarles un poquitico sobre esta realidad, mi realidad laboral en Cuba. Y antes de que expresen o den opiniones tales como dale vago, ponte a trabajar, lo que estás haciendo ahora no es un trabajo, los invito a que antes escuchen mi historia y lo que tengo que decir. Y antes de comenzar, a modo de actualización, no tiene nada que ver con el video, pero sí, comenzó, digamos, la temporada invernal en Cuba. Es por eso que me ven con una enguatadita, porque amanecimos con un poquitico menos de temperatura aquí en la ciudad de La Habana. Creo que toda buena historia comienza con un... Había una vez, en el año 2020, un joven colorcito varadero llamado Jonix Dose. Después de 5 largos años, logró tener su título de doctor en odontología. Ahí fue cuando comenzó todo. No saben el orgullo y el regocijo que te da después de tanto tiempo lograr este cometido, de estar tantos años estudiando, de tratar de vencer todos los obstáculos y todos los percances y barreras que se te presenten en el camino para lograrlo, y más viviendo en un país como Cuba. Si me preguntan mi vocación para esta profesión, no tengo una base contundente como tal. Yo tenía 2 vecinos que estudiaban estomatología y de una forma u otra, con sus anécdotas y todo lo que me contaban, me hicieron inclinarme un poco hacia la profesión. Pero la gota que derramó el vaso fue, sin dudas, la vez que tuve que perder una pieza dental, en este caso un premolar superior, que por negligencias e irresponsabilidades del profesional que me estaba atendiendo, me terminaron extrayendo ese diente. Y yo creo que ese día dije, hasta aquí, esta va a ser la primera y última vez que voy a perder un diente. Voy a estudiar estomatología. Y para los que no conozcan este término, sí, aquí a la odontología se le puede decir estomatología, dentista. Estos 3 términos los van a escuchar bastante en este video. Y les digo que esta no era como que la opción prioritaria o la primera que tenía a la hora de yo marcar dentro de la boleta en el preuniversitario, ¿saben? Esta es la parte de la enseñanza aquí en Cuba donde tú decides realmente qué piensas estudiar en el futuro y tienes que llenar una boleta con 10 opciones. Les cuento que la opción de ser odontólogo era la tercera. Por encima de ella estaba periodismo y la primera era hotelería y turismo. Carreras que, a pesar de que yo tenía un escalafón de casi 98 puntos, no me las otorgaron. Y sí, en este caso todo funciona así. Tú tienes un índice académico que compite con los índices de los otros estudiantes y en dependencia del acumulado que tú tengas, ya se va posicionando y finalmente te dan un resultado final de la carrera que te otorgaron. Pequeña pausa, no pensamos desvirtuarnos de la temática principal para mostrarles un poco de los alrededores de la parte de la ciudad donde nos encontramos creándoles este material. Y si la reconocen, porque estoy haciendo esto a modo de dinámica, coméntenla en la parte de los comentarios. Miren por acá. Hablemos ahora de mi realidad ejerciendo esta profesión en Cuba, y creo que esta parte del video va a ser importante para aclarar las dudas de muchos de ustedes que a lo largo de todo este tiempo me han preguntado: oye, por fin sigues ejerciendo la profesión de estomatología, ¿qué pasa? Que no me responden los mensajes, no me has dicho. Y yo como que
esquivando todo eso porque saben, y más las personas que me conocen bien, que yo con mis cosas personales soy muy celoso, soy muy meticuloso, pero bueno, como les dije al principio del video, este es un momento ideal para hablarles un poquitico más de mi realidad laboral y sobre todo el tema de ejercer esta profesión. Bien, para ello creo que es necesario retomar nuevamente la historia de cuentos de hadas que me estoy montando yo en este video. Bueno, como les dije, en el 2020 me estuve graduando. Desde ese año para acá han pasado 5 años. En todo ese trayecto he tenido la oportunidad de crearles contenidos relacionados un poco con el tema de la estomatología, cómo ejercerla en Cuba, el salario, demás y demás. Si hay uno de los aspectos que forman parte de mi proyecto de vida es sin duda entrelazar mi profesión de odontología con mi trabajo en redes sociales. De hecho, guardando relación con esto y hacemos una pequeña pausa, un pequeño paréntesis en la historia, en los últimos tiempos les he compartido bastante material relacionado con la odontología y con Cuba. Así que aprovecho para comunicarles a las personas que no están al tanto de esto. Tengo también un canal de odontología, canal que he visto que solo ha crecido gracias al apoyo de ustedes que han visto el enlace por ahí, por la descripción y se han suscrito. Además saben que ese canal de una forma u otra también tiene contenido y estoy intentando también retomar, publicar contenido más seguido en ese proyecto. ¿Qué les pido? Que saben que yo nunca les pido nada, que busquen el enlace. De hecho, este video va a estar entrelazado a modo de colaboración con ese canal. Lo voy a estar dejando enlazado, lo voy a estar dejando en la descripción en todos los lados para que se suscriban, porque quiero lograr junto con ustedes que él llegue a la meta de 1000 suscriptores para comenzar a subir material o videos en formato largo, porque lo último que he subido es formato de shorts. Los espero por allá. Cierro el paréntesis y continuamos con la historia, porque saben que yo salto de palo para rumba. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, luego de haberme graduado estuve ejerciendo la profesión por alrededor de 3 años, sí, como están escuchando. Me gradué, empecé a trabajar en la clínica estomatológica que está por la avenida 26, ahí bien céntrico. Después de un año me cambié de clínica y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Por qué te cambiaste de clínica? Sí, eso fue la ubicación que elegiste y con tu acumulado lo lograste. Bueno, cosas que pasan en los centros de trabajo, no te entiendes con los ejecutivos. Siento que en el momento en el cual yo estaba ejerciendo mi carrera, evidentemente estoy fresquito, es cuando más te quieren machacar, es cuando más quieren, oye, los residentes, oye, para esto, para lo otro. Y saben, de una forma u otra, sentía que en el espacio, en el ambiente laboral en el cual me encontraba, había mucha exigencia de entrada. Yo llegaba a ese lugar 8 y 1 minuto y ya me ponían raya roja y me ponían llegada tarde y yo decía, pero qué cosa es esto, ¿saben? Y son cosas que uno tiene que como que valorar por el hecho de simplemente un trabajador que viva en el otro extremo de la ciudad pasar trabajo con el transporte. Ya eso es algo verdaderamente que uno tiene que decir, hay que tener un poco de consideración. Y eso es un mínimo ejemplo que puedo mencionarles por los cuales yo un buen día tomé la decisión de cambiarme o reubicarme en otra clínica estomatológica. Ahí comenzó todo el proceso de traslado, de pedir la baja en la clínica y de reinsertarse en una nueva clínica odontológica que fue precisamente para evitarme eso y otras cosas más en el municipio de San Miguel del Padrón, mi San Miguel. O sea que el trabajo nuevo me quedaba prácticamente como a unas 4 o 5 paradas. Y ahí fue donde pasé el resto del tiempo que me quedó ejerciendo la profesión. Ahora voy a responderle la pregunta a muchos de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que ya pediste la baja, pero definitivo. Que ya no te trasladaste para otra clínica, que no seguiste ejerciendo. Bueno, gente, ustedes se imaginarán lo tedioso que puede llegar a ser trabajar aquí en Cuba, la faena laboral, el estrés laboral que puede estar llegando a generar un trabajo aquí dentro de la isla. Y fueron muchos factores por los cuales también yo tomé la decisión de pedir la baja, entre ellos el tema de exigirte mucho con tan poco. Y bueno, son cosas que en lo personal no me gustaría como que entrar en un debate. Pero sí les digo que la decisión que estuve tomando de ya irme definitivo y no ejercer más la profesión me dolió en el alma, porque aunque ustedes me vean aquí, sí, muy feliz, muy campante, sin tocar un sillón o sin tocar un paciente o sin hacer una extracción o una restauración, créanme que para mí es una pasión total la carrera por la cual me incliné. Sí, en algún momento de mi vida voy a volverme a sentar en un sillón, pero no creo que sea dentro de Cuba, pero lo tengo aquí guardado en mi corazoncito el hecho de que quiero una vez más seguir trabajando
de lo que tanto tiempo estudié, porque les digo que no es una carrera que cogí por coger, ni porque mis padres me obligaron, porque mis padres eran médicos, entonces yo tenía que ser médico y seguir como que el linaje familiar. No, nada que ver con eso. Eso fue una decisión propia, y entonces sí les digo que a pesar de que no fue mi carrera prioritaria, le tomé un cariño y un amor. Vaya, entonces año 2023 fue cuando decidí tomar la decisión de pedir la baja de odontología y desvincularme completamente del sector a día de hoy. Claro, evidentemente en ese entonces uno tiene que reinventarse para generar nuevos ingresos, porque lo que sí, y hablo desde mi experiencia propia, yo no podía estar en casa así viviendo del aire y sin generar un peso. Eso, por lo menos por mi parte, no puede suceder. Como para aquel entonces todos los chakras se alinearon. Y hay un dicho que me gusta mucho, que lo que sucede conviene. En ese justo momento, después de casi 3 años creando contenido sin generar ingresos, comencé a generar ingresos en la plataforma de YouTube. De hecho, les dejo aquí un pequeño chisme porque ustedes son mi familia y aquí hay confianza. Después de 3 años, o sea, en el 2023, cuando yo comencé a generar ingresos, si acaso lo que generaba eran $100, que en aquel entonces tenía un mayor valor que ahora en la actualidad. 100 pesos americanos o $100 en 2025 no son absolutamente nada. Pero en aquel entonces, como les digo, se podía valorar en un poco más de dinero. Al mismo tiempo, eso me ayudó a colocar estos aspectos en una balanza. A pesar de que fuese esa cantidad de dinero, era muchísimo más que lo que yo ganaba mensual en odontología, porque sí, el salario era mensual y estábamos hablando de unos 3,000 pesos, lo que bueno, en el tiempo que estuve trabajando, comenzó el tema del ordenamiento y finalmente, antes de irme, yo cobraba alrededor de 4,800 pesos cubanos. Pero sí puedo decirles que la generación de ingresos en una plataforma como YouTube, siempre, hasta día de hoy en la actualidad, déjenme les digo que es algo muy predecible. Un día puede generar, no sé, 10 pesos, el otro mes puede generar 100 pesos y así. No es un salario fijo ni nada por el estilo. Entonces era una serie de pros y de contras que al final yo tomé la decisión. Me dolió en el alma hacerlo, pero creo que era un paso necesario que tenía que dar en mi vida. En este video sé que me voy a meter en sus mentes porque sé que después de escuchar un poco sobre mi historia y sobre mi realidad, pensarán y quizás exclamarán o dejarán en la parte de los comentarios: oye, pero si tanto te apasiona tu carrera, tanto amas tu profesión y tienes ese ímpetu de una vez más revivirla, ¿por qué no pruebas otros aires? ¿Por qué no aplicas para un contrato de trabajo o una beca en otro país? Déjenme les cuento que para aquel entonces eso fue una completa incertidumbre en mi cerebro, en mi mente. Porque si hablamos un poco del tema de las becas, yo estuve haciendo una gran investigación, un estudio de campo, y les puedo decir que estos aspectos son bien difíciles de indagar aquí dentro de Cuba, porque cuando uno realiza este tipo de investigaciones no encuentra mucha información, pero bueno, uno siempre trata de salir a flote. Es mi dicho ahora de la actualidad. Y digo muchas de estas opciones. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes sabrán que la profesión protagonista de este video en cualquier parte del mundo es súper cara. No solo por sus servicios, sino también por el hecho de estudiarla como tal. Y no sé en la actualidad, porque me desvinculé también de esa investigación, pero en aquel entonces, en los años que les he mencionado de mi historia, podía decirles que estudiar lo más mínimo, la más mínima profesión, el más mínimo curso, el valor oscilaba entre 3.500 euros a 5.000 euros. Y le estoy hablando del ejemplo de irse por una beca de estudios a España. Saben, existían otros países más. Independientemente del país que fuese, era una cantidad de dinero con la cual no contaba. Entonces se imaginarán que no me iba a frustrar, no iba a coger lucha por gusto, si para empezar no tenía el monto monetario necesario para llevar a cabo este cometido. Y si vamos para el tema de los contratos de trabajo, es como les acabo de mencionar. Aquí tú haces una investigación, no encuentras mucha información al respecto, pasas trabajo, y para qué hablar de las personas que de una forma u otra dan con el conecto, con el contacto, con la vía real y no te ayudan. Es por eso que yo con estos temas decidí emprenderme por mí mismo, investigar, buscar, rebuscar, indagar. Y entonces también es un riesgo total depositar tu confianza en alguien que supuestamente quiere ayudarte, te pide un monto de dinero, puede que te estafe. Bueno, ¿para qué hablarles de eso? Si ustedes encuentran sitios verificados y reales que manejen todos estos temas, déjenmelo en la parte de los comentarios o
tienen mi correo por ahí o mis redes sociales y me envían la información que conozcan al respecto. Muchacho, un contrato de trabajo como odontólogo en cualquier parte del mundo, eso sería, vaya, algo grandioso, sinceramente. Pero bueno, quizás yo de ignorante no encontré el sitio indicado, no encontré el sitio ideal para realmente materializar algo como esto. Luego de esta charla sé que sacarán la conclusión que mi fuente de ingresos actual se resume en las redes sociales, sobre todo en la plataforma de YouTube, y uno que otro trabajo extra que me brinda precisamente ellas, lo que en la vida real. Yo puedo decirles que soy uno de esos tantos ejemplos o un ejemplo más que le enorgullece un montón vivir de algo que realmente te gusta, porque no solo es la pasión por la odontología, sino también por la creación de contenido. Pienso que también ustedes se han percatado, y sobre todo las personas que llevan tiempo en el canal, que cuando se trata de una parte laboral o una parte de trabajo, soy muy responsable, soy muy disciplinado y más de algo que tiene que ver con trabajo. Es por eso que no sé si se dieron cuenta en las últimas semanas que estaba enfermo con los virus, con la arbovirosis que hay aquí en Cuba, ¿saben? Y yo no me importó nada de eso, yo estaba aquí como diciendo, aquí hay video nuevo, aunque esté enfermo. Y bueno, básicamente aquí hubo una frase bien popular que se desprendió de una novela cubana que decían la puntualita. Bueno, yo soy el puntualito que siempre me gusta ser responsable, disciplinado con mi trabajo y más si es algo que amo y que me gusta hacer. Y ahí la tienen, parte de mi realidad laboral, de la cual a día de hoy me siento muy feliz de todo lo que he logrado y sé que en el futuro me va a sonreír la vida más de lo que me está sonriendo en la actualidad. Porque sí les puedo decir que cuando uno en esta vida se propone algo, si hace todo lo posible por materializarlo, lo consigue. Entonces creo que el mensaje principal de este video es que nadie te quite el sueño ni te impida soñar, y más si es algo que te propones con el fin de lograrlo. Y se van a percatar que yo soy un vivo ejemplo de eso, así que yo que ustedes pongo sus pensamientos en marcha. De esta manera me estoy despidiendo sin antes pedirles que si les gustó el video, aprendieron algo nuevo, se rieron, se entretuvieron, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con un amigo y si es odontólogo mucho mejor. Suscríbanse a esta genial familia y como una herramienta nueva de YouTube, no olviden hypear el video, que con esto me ayudan a recomendar mi material y mi contenido a personas nuevas. Este dentista youtuber los quiere un montón. Se me quedó sin carga el micrófono. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.